¿Cómo están? Un cordial saludo, jóvenes y señoritas, con las disculpas por el retraso. Voy a proceder a mandarles una clase de refuerzo sobre los conceptos que hemos visto. Una vez más, pidiendo las excusas por dejar algunos conceptos a medias. Quedaron algunas cosas al aire y no debe ser así. Bien. Entonces, cuando hablamos de esta parte de la bioestadística, ¿sí? Hemos hablado de que se trata de la ciencia y el arte de manejar los datos de una manera cuantitativa, pues expresados por números de hechos similares, ¿sí? De hechos que se pueden comparar. Habíamos recalcado que en la estadística es comparación, hechos similares. No podemos comparar hechos distintos. Y como en todo, ¿verdad? No se hace comparación de cosas que no son iguales. Yo no puedo comparar la calidad de un juego de fútbol con la calidad de un juego de tenis, por decirles algo así. Siempre tiene que ser cosas iguales. Entonces, ¿para qué sirve la estadística? También ya habíamos mencionado, pero repetimos. Es la ciencia que se ocupa en general de fenómenos observables. ¿De acuerdo? Valorable, de lo que podemos percibir, ¿sí? De fenómenos observables, de lo que podemos tomar en cuenta, de las características de todo aquello, ¿sí? Se desarrolla observando hechos, formulando leyes que los explican y realizando experimentos para validar o rechazar dichas leyes. Entonces, observamos lo que pasa, vamos mirando lo que ocurre. Y ahí vamos a decir que es por tal razón. Es como cuando hay la aparición de una enfermedad. Cuando hay la aparición de enfermedad, viene la epidemiología y tiene que cuantificar la cantidad de casos, el tiempo en que se ha dado, la característica de las personas afectadas y todo ese tipo de detalles, ¿sí? Y por ejemplo, en el momento en que aumenta de una manera importante la cantidad de casos o disminuyen, ya es algo que tenemos que ver por qué. Es decir, hay que formular leyes que explican ese tipo de hechos. Hacemos las leyes y luego realizamos experimento para rechazar o validar, como dice ahí. Entonces decimos tal enfermedad apareció por culpa del vector. Es lo que nosotros suponemos. Y entonces empezamos a experimentar para ver si es cierto o no este tipo de cosas. Otro detalle que tenemos que tomar en cuenta. Los modelos que crea la ciencia son de tipo determinista o aleatorio, estocástico. ¿Qué es lo que significa eso? Cuando hablamos de aleatorio estamos hablando al azar, ¿sí? Al azar. Sabemos nosotros que se manejan hechos que a veces no podemos predecir, ¿sí? Es por eso que la estadística, en otras de las definiciones que hemos visto en la anterior clase, se refiere a la manera de medir la probabilidad, de medir el azar, lo que no estamos seguros con precisión. También se utiliza como tecnología al servicio de las ciencias, donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza. Como habíamos dicho, ¿no? Estamos repitiendo. Ya es una forma de redundar. Decimos que es donde la variabilidad y la incertidumbre forman parte de su naturaleza, donde no estamos seguros, donde no podemos decir, es así, es 10 y es 10. Cuando dicen, doctor, mi mamá tiene tal enfermedad, o licenciada, ¿qué posibilidades hay? El mismo paciente pregunta, ¿cuánto de posibilidades habrá de que se recupere? Nosotros sabemos que en ciencias de la salud, no siempre 1 más 1 es 2.
sino que varían las cosas dependiendo de cada caso. Entonces ahí ya nos manejamos en tanto por ciento de posibilidad de que se salve. Tanto por ciento de posibilidad de que las cosas salgan bien. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de que la bioestadística ya como tal enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de las ciencias de la vida, donde la variabilidad no es la excepción, sino la regla. La variabilidad. Recalcando, cuando vemos el comportamiento de los medicamentos, de las enfermedades, cómo van a influir sobre la población, sobre los determinados pacientes, estamos entrando a un campo en donde hay variabilidad, donde no siempre las cosas van a ser precisas o predecibles. Y es lo que maneja la estadística. Tenemos que tomar en cuenta eso. Y va de la mano, como habíamos dicho, de la investigación. Por eso aquí en el segundo acápite dice observar hechos. Nosotros cuando observamos hechos, en cierto modo estamos investigando, estamos corroborando las suposiciones que nos planteamos. En cuanto a definición, hemos hablado de que existe la estadística descriptiva y la estadística inferencial. ¿Sí? Tenemos aquí, además de un lazo que es la probabilidad, que ahorita vamos a decir a qué se refiere. La estadística es la ciencia ¿de qué? De la sistematización, recogida, ordenación, presentación de los datos. Aquí le hago un pequeño freno, porque sabemos que datos son como los ladrillos de la bioestadística, de la estadística como tal. Los datos, las características que podemos compilar de todos los casos que observamos, de todas las experiencias que pasamos, son como los ladrillos, como la parte fundamental, la unidad de lo que construimos estadísticamente. Entonces, datos referentes a un fenómeno que presenta variabilidad o incertidumbre para su estudio metódico, con objeto de deducir las leyes que rigen esos fenómenos, que es la probabilidad. Ahí está la probabilidad, como habíamos dicho. De repente tal enfermedad se ha presentado por esto o por aquello. De repente ha habido tal problema por esto o por aquello. Y poder de esa forma hacer previsiones sobre los mismos, tomar decisiones u obtener conclusiones. Recojo los datos, empiezo a deducir qué es lo que ha pasado y al final aclaro aceptando o rechazando todo eso. Tomo decisiones, obtengo conclusiones. Puedo plantear soluciones, conducta. Agarra y dice la jefa de enfermera, aquí ha habido tal problema, tanto con insumos, con materiales, relacionados a los turnos, relacionados al personal, porque se ha hecho comparación entre servicio y servicio, horas y horas, personal con personal. Estadísticamente se ha ido haciendo la comparación y obteniendo datos que nos deben hacer la inferencia. La inferencia que hemos dicho que es el análisis, la toma de decisiones. Y es la parte en donde nos valemos de todo lo obtenido para poder hacer un plan tomando decisiones y soluciones. ¿Sí? Entonces agarramos y vemos esta parte de la bioestadística. Ahora, para un estudio estadístico tienen que haber pasos. ¿Sí? Pasos. Y no nos vamos a olvidar, jóvenes señoritas, esto que se les quede. Ya cuando entren al área de salud pública y ya vayan
avanzando, metodología de la investigación en donde les van a dar mucho más intensivo, mucho más profundo. Hablamos del planteamiento de una hipótesis sobre una población. Vamos a poner un ejemplo, vamos a ir ejemplificando para que se comprenda mejor. Era el compromiso que hemos asumido. Planteamos una hipótesis. Los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores. Esa es una hipótesis. ¿Sí? Entonces vienen las dudas. ¿En qué sentido? Es decir, mayor número de bajas o el tiempo medio que duran las bajas es más prolongado. Tenemos que hacer ese tipo de análisis, ¿no? La hipótesis es los fumadores tienen más bajas laborales que los no fumadores. Obviamente alguien dirá, pero lógico. Digamos que este es un ejemplo que va, digamos, a lo obvio, pero estamos ejemplificando. Entonces, hacemos la hipótesis, decidimos qué datos recoger. El diseño de experimentos. Y, por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos en cuanto a datos? ¿Qué individuos pertenecerán al estudio? Ahí estamos hablando de las muestras, que es otra definición importante. La muestra es a quiénes voy a meter dentro del estudio. Y luego hablamos de qué datos recoger de los mismos, que se constituyen las variables. ¿Sí? Las piedras fundamentales, los ladrillos, las unidades más importantes de la estadística. Los datos, las variables que se obtienen de los individuos, de las muestras. ¿Qué individuos pertenecerán al estudio? O sea, la muestra va a ser ¿qué individuos pertenecerán al estudio? Fumadores y no fumadores en edad laboral. Esos serían nuestros criterios de inclusión, que por lo general siempre se aclaran en todo tipo de estudio, trabajo de investigación y mucho más si estamos refiriéndonos a una tesis de grado, como la que tendrán que presentar para titularse. Entonces, criterios de inclusión, fumadores y no fumadores en edad laboral. Como criterios de exclusión, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cómo se eligen? Descartamos los que padecen enfermedades crónicas. Tenemos que ver a quiénes no. ¿Sí? Entonces, aquel que no está en edad laboral, que está todavía en colegio, que se dedica a otra cosa, o que ya tiene una enfermedad crónica, no entra ahí. No entra. ¿Por qué? Porque a eso se les da las bajas relacionadas a otros aspectos, a otras condiciones. Entonces ya tenemos nuestros criterios de inclusión y de exclusión. La muestra. Entonces debemos decidir qué variables obtener. Sencillamente agarramos y preguntamos el número de bajas de cada una de estas personas, ¿sí? De estos de que están en edad laboral. ¿Cuántas veces les han dado de baja a los fumadores? Dirán 1, 2, 3, 4, 5, dependiendo el tiempo que yo haya decidido tomar en cuenta para el estudio. Si yo voy a agarrar un año, decir de la gestión 2018, entonces yo pondré como variable a obtener cuántas bajas ha tenido esa persona, ese trabajador durante la gestión 2018. Y así con los demás. Yendo a hechos similares. Voy a preguntar a todos cuántas bajas han tenido durante el 2018. No voy a preguntar otra cosa, algo distinto. No voy a preguntar a toditos 18 y a uno le voy a preguntar de 2015. Ahí no podría registrar estadísticamente. Para comparar, tienen que ser lo mismo. ¿De acuerdo? Después, el tiempo de duración de cada baja. Tengo que ver eso. Tiempo de duración de cada baja.
Alguien dirá, no, a mí me han dado de baja por un día, 2 días, 3, 4, 5, dependiendo la condición, la patología que haya tenido. Entonces ahí es donde debo tomar en cuenta como variable y comparar a quienes se les ha dado por más y por menos tiempo. Después ya están las otras variables, el sexo, el sector laboral, otros factores. Bueno, puedo preguntar religión, lugar donde vive, escolaridad, etc. Variables, datos, la piedra fundamental del estudio estadístico. Bien, pero para obtener estos datos tengo que hacer una recopilación, recogerlos. Esta es la parte que se denomina muestreo. Cuando se habla de muestreo en la estadística, estamos hablando de cómo vamos a obtener los datos. ¿Va a ser estratificado o sistemáticamente? Sencillamente, estratificado se refiere a clasificarlos por grupos, por estratos. Puedo agarrar y decir, vamos a tener a los trabajadores, de acuerdo, fumadores, entre los 20 y los 25, entre los 25 y los 30, entre los 30 a los 35, los 35 a los 40. O si queremos, quienes tengan 10 años de antigüedad, quienes tengan más de 10 años de antigüedad, como veamos. Eso es estratificado. Cuando hablo de sistemáticamente, estoy diciendo ya aleatoriamente aparece él y de ahí continuamos con este. Es decir, no los estamos clasificando. Es una forma más aleatoria cuando decimos sistemáticamente. El muestreo. Bien, entonces, una vez que obtengo los datos, porque ya he decidido mi población, ya he decidido sobre las muestras, qué variables obtener y cómo obtener, una vez que ya tengo, pueden ser mis encuestas, mis tablillas. Debo describir o resumir los datos obtenidos, ¿sí? ¿Y cómo más o menos lo voy a resumir? De acuerdo a las variables que tengo. Voy a verificar el tiempo medio de baja en fumadores y no, que serían los datos estadísticos. En base a todo lo que he compilado, voy a tener la facilidad o la capacidad de agarrar y ver un tiempo medio de baja. Luego, el porcentaje de bajas por fumadores y sexo, por decir. Frecuencias, luego gráficos y otras cosas. Entonces puedo poner porcentaje de bajas por fumadores de acuerdo a su edad, porcentaje de bajas por fumadores de acuerdo al lugar donde viven, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es resumir los datos obtenidos. Después agarro y hago una inferencia sobre la población. Los fumadores están de baja al menos 10 días por año, más de media que los no fumadores. ¿De acuerdo? Y hago un análisis, una interpretación en base a todo lo que he obtenido. ¿Sí? Hago eso. Ya tengo la capacidad o ya tengo las herramientas para poder hacer ese tipo de inferencia. Y cuantificar la confianza en la inferencia, que por lo general ya se hace en estudios más serios, en los que se cuenta con material y capacidad organizativa más grande y recursos más grandes. El nivel de confianza y la significación del contraste, que son datos que reflejan la calidad de la investigación. Es decir, cuánto se le puede creer y cuánto de margen de error puede tener. Eso es. Esto en una forma resumida de cómo tenemos que manejar un estudio estadístico.
siempre manejando parámetros. Siempre manejando parámetros. Bien. Es de ahí que tenemos el método científico, ¿sí? Que va con la estadística. ¿De acuerdo? Como podemos ver, es un ciclo el método estadístico, en donde se plantea una hipótesis, se diseña el experimento, se recoge datos, se lo analiza y se obtienen conclusiones. Este diagrama que no tenemos que olvidarnos, como yo les había dicho, si planteamos una hipótesis en la que decimos el número de casos ha aumentado en tal fecha porque el vector se supone que está procreando, se está multiplicando sin control, ¿sí? Eso es lo que planteamos como hipótesis, como suposición. Entonces, para corroborar eso, para rechazar en todo caso, si no, diseñamos un experimento. ¿Qué tenemos que hacer? Juntar los recursos, no sé, mandar gente especializada, entomólogos, biólogos, gente que domina y que pueda ir al lugar donde hay el problema para que compile datos, compare. Va a llegar al lugar y primero observación simple. A los habitantes del sitio les dirá, disculpe, la cantidad de mosquitos, la cantidad de estos insectos es la misma siempre. ¿Ha aumentado? ¿Considera usted que hay algún factor que haya hecho que aumenten en número? ¿Haya gente que tenga más picaduras? Es porque están viniendo personas de otros lados con la enfermedad y esto propicia que los mosquitos transmitan de una a otra persona. Experimentamos, ¿sí? Diseñamos el experimento, recogemos los datos, los analizamos y de acuerdo a todo ese menjunje, ese trabajo de campo que hemos hecho, ya tenemos conclusiones. Se podrá decir que del trabajo se ha concluido que en verdad la presencia del vector en una forma masiva o el aumento de su población ha contribuido a que hayan más casos, a que aumente la incidencia. Bien, esa es la manera en cómo el método científico se maneja con la estadística. En la parte de metodología de la investigación van a ir reforzando esta parte. Aquí algunos conceptos que quedaron vagando, que reconozco que tal vez la explicación no ha estado tan clara, pues estamos aquí para volverla a hacer y despejar las dudas. Cuando hablamos de población, ¿sí? Entre paréntesis está en inglés population, es el conjunto sobre el que estamos interesados en obtener conclusiones. Y obtener conclusiones es la parte inferencial, como menciona ahí. Normalmente es demasiado grande para poder abarcarlo. Cuando hablamos de población estamos hablando de cantidades grandes. Les había puesto un ejemplo, la cantidad de bebés recién nacidos. Si hablamos de toditos ellos, al menos en un lugar, por decirles, una maternidad de una ciudad grande, van a ser demasiados. Es por eso que de toditos agarro y busco una muestra, ¿sí? Una muestra, el sample, que es un subconjunto al que tenemos acceso y sobre el que realmente hacemos las observaciones o las mediciones, la obtención de datos que debería ser representativo y está formado por miembros seleccionados de la población. Entonces, como que de esa cantidad grande de bebés recién nacidos, agarro y discrimino, no sé, por género, ¿no? Los que han nacido varones contra los que han nacido mujeres.
los criterios de inclusión-exclusión. Puedo decir los que han nacido prematuros, los que han nacido a término. Puedo decir los que han nacido postérmino. O puedo hablar de bajo peso, peso normal. O del tamaño normal, tamaño más pequeño para la edad gestacional, etc. Una muestra. ¿De acuerdo? Todos esos detalles tienen que interesarnos. Las variables que habíamos dicho, los ladrillos, son las características observables que varían en los diferentes individuos de la población. Son los ladrillos, ya saben, las unidades básicas de la estadística. Es información resumida. Esas son las variables. Por ejemplo, los individuos de la población boliviana de uno a otro, ¿qué variables hay? El grupo sanguíneo. Hemos hablado de A, B, AB y de 0. Es una variable cualitativa. Característica, cualidad. El grupo sanguíneo. Por ejemplo, el nivel de felicidad declarado. Personas deprimidas, ni fu ni fa, muy feliz, tristes, etc. Que es una variable ordinal que se va clasificando en orden ascendente o descendente. De deprimido a muy feliz, en todo caso en orden ascendente. Una variable ordinal. El número de hijos, que va desde 0, 1, 2, 3, 4, variable numérica discreta, que se expresa en un número entero, 1, 2, 3, 4, 5, que esta parte no quedó tan clara en la clase. Variable discreta. Y luego tenemos, por ejemplo, la estatura o altura, 1,62, 1,74, 1,75, 1,78, que es una variable numérica continua, no está expresada en número entero. Y cabe decir que entre cantidad entera y la otra cantidad entera hay cantidades intermedias, que puede ser, como en este caso, los números decimales. Esa es una variable numérica continua. Aclarando un concepto que quedó un poquito confuso. ¿Qué más? Tenemos las variables cualitativas, es decir, ya estamos aclarando un poco más. No se pueden asociar naturalmente a un número. Esa es su otra definición. No se pueden hacer operaciones con ellos. Y tenemos las variables cuantitativas o numéricas, que sí son números, que sí se pueden hacer operaciones con ellos. Ejemplo de variable cualitativa, las nominales, ¿sí? No se puede ordenar. Sexo, grupo sanguíneo, religión, nacionalidad. Fuma, sí, no. Come vegetales, sí, no. Le gusta el calor, sí, no. Eso no se puede ordenar de mayor a menor. No se puede ordenar. Nominales, cualitativas. Y tenemos las cualitativas ordinales, que sí se puede ordenar. Mejoría, grado de satisfacción, intensidad del dolor. Tenemos la escala analógica del dolor, ¿verdad? En el que vamos a decir si el dolor más fuerte que ha sentido es 10, digamos, el menor más simple es 1. ¿Cuánto le duele del 1 al 10? ¿No? Se puede valorar en orden. Se le puede asignar un grado de menor a mayor. Eso es ordinal, cualitativo. ¿De acuerdo? Y tenemos cuantitativas, como habíamos mencionado, numéricas, que son las discretas, con valores enteros. Número de hijos, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12. Número de cigarros que se fuma al día,
2, 3, 4, 5, 6, 7. No nos va a decir 1.3, 1.2. Un número entero. El número de cumpleaños. Puede decir 5, 6, 10, 15. Las variables continuas. Entre dos valores hay posibles infinitos, hay intermedios. Hemos dicho, como por ejemplo los decimales, 1,70, 1,71, 1,72, 1,73. La presión intraocular, ¿cuánto se puede medir? ¿Sí? La PIO, la famosa PIO, que muchas veces es un parámetro para medir el glaucoma. Sus valores no van a ser exactos. Hay métodos de medir oftalmológicos que van a manejarse con precisión y con una unidad. Dosis de medicamento administrado. Podemos decir 500 miligramos, 250 miligramos, ¿sí? O 30 gotas kilogramo peso, por decir, ¿verdad? Hay valores intermedios y hay a veces hasta unidades que se representan, ¿sí? La edad también puede ser. Aquí, por ejemplo, decimos número de cumpleaños y edad. Esto a veces algunos cumplen criterio para ambos. ¿Sí? Si yo le digo, ¿qué número de cumpleaños has tenido ya? Alguien dirá exactamente el 30, el 25. Pero a veces si preguntamos la edad, sobre todo en pequeños, pueden decir 1 año y 4 meses, 1 año y 5 meses. En el primer caso, al decir cuántos cumpleaños ha tenido y nos dan un número entero, estamos hablando de discreto. Pero cuando decimos la edad y nos dice con un valor intermedio que representa los meses, se transforma en continua. Trataremos de no confundir discreta valores enteros y continuas que pueden tener intermedios o decimales. ¿De acuerdo? La temperatura 37.4, continua. ¿Sí? Continua. Ahora, aquí están unas tomas de pantalla del programa que les he dicho, el SPSS. Sí, se pueden descargar de internet, instalarlo, descargar tutoriales. Hay tutoriales en todo estilo y forma en la web para empezar a manejar este programa. Es bastante útil, ayuda y tiene más facilidades en relación al Excel, que con el Excel hay que hacer programaciones a veces muy complicaditas que rayan, que confunden. Este es un programa bastante bueno. Y, como les había mencionado, es buena idea codificar las variables como números para procesarlas en el ordenador. ¿De acuerdo? El trabajo que tienen ustedes que van a hacer de encuesta, si bien no van a utilizar SPSS, no ha habido el tiempo como para que podamos aprenderlo o como para que podamos enseñarlo, es bueno que se acuerden que codificar con un número facilita el manejo en este tipo de software. Es conveniente asignar también etiquetas para recordar qué significan los códigos numéricos. ¿Sí? Hay todos esos valores aquí. Y como les había mostrado, el ejemplo que tenía son números que se van llenando. Números. Por ejemplo, en sexo, cualitativamente, una variable cualitativa se puede poner códigos arbitrarios, 1 hombre, 2 mujeres. De manera que voy viendo las hojas y conforme a lo que vaya encontrando que han llenado voy dictando 1, 2, 3, 4, 5 y aquí se van llenando, ¿no? 2, 2, 1, 2, 2, 1, 1. Entonces mujer, varón, varón, mujer. ¿De acuerdo? Esa es la manera en la que se va llenando los datos en este tipo de programas. ¿Sí? La raza, que también son otras variables cualitativas. 1 blanca, 2 negra. Como vemos aquí, blanca, negra. 1, 1, 1. Se va dictando solo un número.
facilita el trabajo y se pierde menos tiempo. Ahora, la felicidad, que es una variable ya ordinal porque se puede expresar en grado, en cantidad de felicidad que hay. Se puede poner muy feliz, bastante feliz, no demasiado feliz, que es la manera en cómo vamos a realizar las encuestas para obtener los datos que habíamos dejado como tarea. Se pueden asignar códigos a respuestas especiales, como no sabe, 99 no contesta. Se puede. Por lo general, en este software no se puede poner el 0. Y el 99 no se puede programar a no ser que ya haya llenado 98 respuestas antes. Entonces depende también del tipo de virtudes que tenga el programa estadístico que estemos manejando. Ahora, estas situaciones deberán ser tenidas en cuenta en el análisis. También hay datos perdidos, el missing data. Se refiere a veces por una mala manipulación del software. Se refiere a veces por errores que hemos tenido al hacer la programación. Entonces siempre a tomar en cuenta que no se pierdan datos. Yo les había dicho que una forma importante es numerar las encuestas. De manera que aparece un error aquí en la programación y en físico buscan la hoja y van a cotejar para ver en dónde ha estado exactamente la falla. Ahora, aunque se codifiquen como números, debemos recordar siempre el verdadero tipo de la variable, su significado para usar programas de cálculo. No todo se puede con cualquier tipo de variable. Ojo, como podemos ver, hay algunas cualitativas, sexo, raza, religión, hay ordinales, feliz, vida. Por ejemplo, hay algunas discretas, hermanos, hijos, educación, hay alguna continua, edad, etcétera, etcétera. No se maneja así por así, hay que tener mucho cuidado. Ahora, vienen otros conceptos. Los valores posibles de una variable son las modalidades. Y aquí viene otro detalle. Las modalidades se pueden agrupar en clases, intervalos o intervalos como prefieran. Por decir, cuando hablo de edades, como habíamos mencionado, se puede decir menores de 20 años, entre 20 y 50 años, más de 50 años. Este es un intervalo de 20 a 50 años. Por decir. Los que están menos de 20, los que están más de 50, son intervalos. Es una clase. Los individuos que están dentro de la clase entre 20 a 50 años serán tantos, de los cuales tanto por ciento han tenido esto o aquello. Es la manera de irlos clasificando. Por ejemplo, en hijos, los que tienen menos de 3, los que tienen de 3 a 5, los que tienen 6 o más. Como podemos ver, se hacen intervalos que son las clases. Es decir, la clasificación. ¿Sí? Es una manera de clasificar. Ojo, no es la única. Es una manera de clasificar. Ahora, deben formar un sistema exhaustivo y excluyente. Otros dos términos que tenemos que ver a qué se refiere. Cuando hablamos de un sistema exhaustivo, no podemos olvidar ningún posible valor de la variable. Ojo, es una variable con el número de respuestas ya establecidas y que nos interesan conocer. Por ejemplo, aquí dice mal, es decir, no es exhaustivo. ¿Cuál es el color del pelo? ¿Rubio, moreno? Estamos limitándonos a 2 colores. Sabemos que puede haber castaño, negro, cano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estamos limitando la respuesta, poniendo solamente 2 alternativas. La forma correcta de decir para forma exhaustiva es ¿cuál es su grupo sanguíneo?
que sabemos que va a responder solamente las alternativas que hay. Nos dirá A, B, 0. ¿Sí? Es la manera de plantear en modalidad exhaustiva. Ahora, cuando el sistema es excluyente, nos dice, nadie puede presentar dos valores simultáneos de la variable. En un ejemplo que tenemos un estudio sobre el ocio, ¿sí? Sobre el ocio. La flojera, ¿no? La madre de los vicios y ramas anexas, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice, de los siguientes que le gusta, deporte, cine, está mal. Está mal. No estamos haciendo en un sistema excluyente la obtención de la variable. Tenemos que preguntar, ¿le gusta el deporte? Sí, no. Excluyente, es decir, para excluir, para después tener a quienes les gusta el deporte y a quienes no. ¿De acuerdo? Ahí estamos hablando de excluir. En esta primera pregunta, en este primer planteamiento, al preguntar qué deporte le gusta, nos estamos yendo a encontrar con que le tiene que gustar siempre algo. Entonces no estamos excluyendo. Otra forma de preguntar es, ¿le gusta el cine? Sí, no. Igual, estamos excluyendo a las personas que les gusta o que no les gusta el cine. Otra manera de plantear mal es ¿cuántos hijos tiene? Ninguno, menos de 5, más de 2. La manera correcta, ¿cuál sería? ¿Tiene hijos? Sí, no. Esa es la manera de manejar el sistema excluyente en las modalidades, en las clases, ¿sí? Ahora, la presentación ordenada de datos se puede hacer de diferentes formas. Ahí están las tablas de frecuencias y representaciones gráficas, que son dos maneras equivalentes de presentar la información, que es lo que hemos mostrado o enseñado a grosso modo en la anterior clase. Cuando hablamos de frecuencias y representación, de tablas, de frecuencia y representaciones gráficas, estamos hablando de dos maneras de exponer ordenadamente la información recogida en una muestra. ¿Sí? Aquí tenemos los dos ejemplos, ¿no? Aquí está. Aquí está la muestra. Esta cantidad de personas. 10 personas son mi muestra. Y al tener la tabla he podido determinar que en hombres han habido 4 y que en mujeres han habido 6. Esta es mi tabla de frecuencias. Ahora, en una representación gráfica como la que tengo aquí, ¿sí? Muestro lo mismo que esto. Esto es lo mismo que esto, una presentación ordenada, en donde aquí tengo en estas dos barras hombres y mujeres, hombres llegando a la cantidad de 4 como aquí y mujeres a la cantidad de 6 como aquí. Bien, las dos maneras son presentación ordenada de datos válidas, completamente válidas en la estadística. Estas tablas de frecuencia exponen la información de forma que no se pierda nada, o por lo menos poca, porque cuando ya hablamos de cantidades enormes, a veces se pierde algo. Ya en 10 muestritas no vamos a perder pues algo, ya sería el colmo, ¿no? Y es en donde tenemos que hablar de frecuencias y su clasificación. Cuando hablamos de las absolutas, cuentan el número de individuos de cada modalidad. ¿De acuerdo? ¿Cuántos son? Aquí tenemos
¿sí? La frecuencia absoluta. Hombres 636, ¿sí? El número de individuos de cada modalidad. En hombres 636. Cuando hablo de frecuencia relativa, que también son los porcentajes, nosotros hemos hecho en las tablas aparte. Hemos hecho absoluta, relativa y en una tercera columna los porcentajes, ¿sí? La frecuencia relativa es lo mismo, solamente que hemos utilizado una tercera columna para expresar en forma de porcentaje en un número entero. El otro se quedó con los decimales, ¿sí? La frecuencia relativa es la misma cantidad del número de individuos, pero dividido entre el total. ¿De acuerdo? 636 dividido entre el 1517 nos da esto. Y el 881 dividido entre el 1517 nos da esto. Perdón, el 881 dividido entre el 1517 nos da esto. ¿De acuerdo? ¿Qué en porcentaje nos tiene que dar el 100? Nos tiene que dar el 100. Y luego hay frecuencias acumuladas que solo tienen sentido para variables ordinales y numéricas, las cuales vamos a ver aquí, ¿sí? Porcentaje acumulado. Porcentaje acumulado, ¿sí? Aquí está la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, ¿sí? Y aquí está el porcentaje acumulado o frecuencia acumulada. Aquí se van sumando, no sumando, sino se van registrando. ¿Sí? Estos valores por lo general se van sacando con el paquete estadístico. Hay manera de sacarlo en Excel, hay también, que es más complicado. Pero ya vamos a ir viendo, a ver, con algunos ejemplos a qué se refiere. Estas frecuencias acumuladas sirven para calcular cuantiles, ¿sí? Que más adelante vamos a ver cómo dice. Aquí hay un ejemplo, un par de ejemplos. ¿Qué porcentajes de individuos tienen menos de 3 hijos? ¿Sí? Vamos a venir aquí. Vamos a contar. Menos de 3 hijos. Hay entre los que tienen de 0 hasta los que tienen 8 o más. Entonces, menos de 3 hijos, a mí me interesan los que tienen 2, 1 y nada. ¿Sí? Los que tienen 2, 1 y nada. Entonces busco sus porcentajes. ¿Sí? Agarro 24 más 16 más 27. Sumo estos tres. ¿Sí? Y me tienen que dar el 83.8%. ¿Qué porcentaje? Entonces busco el porcentaje. ¿De acuerdo? Tiene menos de 3 hijos, dice. En este caso me parece que está sumando desde el 3, los que tienen 3 hasta los que tienen 0. Entonces esto nos ayuda a hacer una deducción. Entre 4 y 6 hijos, dice, ¿verdad? Entre 4 y 6 hijos. Busco 4 y 6 hijos, ¿sí? Aquí tenemos 3 valores. ¿Quiénes son los que tienen 4 y 6 hijos? Entonces, primero dice, sumo el valor de 8.4 de los que tienen 4 hijos, 3.6 de los que tienen 5 hijos y 1.6 de los que tienen 6 hijos. Nos va a dar el 13.6% de la muestra tienen entre 4 y 6 hijos. Y la segunda solución, que es con el porcentaje acumulado, que muchas veces me facilita las operaciones.
en la cual a través del porcentaje acumulado 97.3, que corresponde a la parte de 6 hijos, el porcentaje acumulado, le tengo que restar, ¿sí?, el 83.8 que está aquí, ¿sí?, en el 3, y me va a dar el mismo 13.5. ¿De acuerdo? Aquí del 97 hasta este. Está englobando todo el rango. Y me va a dar el mismo resultado. Que es necesario realizar un poco más de problemas para que nos quede claro. Ahora, a veces hay datos desordenados y ordenados en las tablas. Por lo general, por decir, hay variable el género. Obviamente que las modalidades o las clases van a ser hombre y mujer. No estamos tomando aquí en cuenta los del otro equipo, las del otro equipo, los que de día son hombre, de noche son mujer. Ahora ya hay de todo, ¿no? No solamente hombre y mujer. Entonces, agarramos, al hacer la muestra aparece mujer, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, mujer, hombre, así. Y aquí quedó desordenado como en esto, ¿sí? Chan, 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 a simple inspección o como querramos, el momento de repartir las 10 hojitas que tenemos, repartimos, nos devuelven y está en este orden. Ya cuando yo ordeno y clasifico, agarro y pongo los 4 varones por un lado y las 6 mujeres por el otro. Estoy ordenando, ¿sí? Y es en donde viene mi tabla. Es en donde viene mi tabla, con mi frecuencia absoluta y mi frecuencia relativa. En donde mi tamaño de muestra es 10. Ordeno. Eso es lo que tengo que hacer con cada una de mis 10 variables que van a entrar en la encuesta que estoy planteando a los diferentes colegios. Bien, ahora, ¿cuántos individuos tienen menos de 2 hijos? Por ejemplo, volvemos a ver lo que hemos planteado anteriormente en la definición. ¿Quiénes son los individuos con menos de 2 hijos? Los que tienen uno y nada. ¿Sí? Aquí está. Entonces, en frecuencia, los que no tienen ni un hijo son 419. Y los que tienen a un hijo son 255. Hasta ahí no me complico. Bien. Entonces tenemos la frecuencia de individuos sin hijos más la frecuencia de individuos con un hijo. Me va a dar 674 individuos que tienen menos de 2 hijos. Que tienen de a 1 y que tienen de a 0. O sea, que no tienen nada. ¿Sí? Estos son ejemplos. Estamos manejando tablas pequeñas para tomar en cuenta. Ahora, ¿qué porcentaje de individuos tienen 6 hijos o menos? Ya crece el tamaño de la muestra que debo analizar. Ya se va desde ninguno hasta 6. Porque dice 6 o menos. El 6 más ya está incluido. Cuando dice aquí menos de 2, no está incluido el 2. Entonces, vengo a ver mi porcentaje válido porque me está pidiendo porcentaje. Aquí es cuántos individuos, aquí es el porcentaje. Entonces tengo todito esto. ¿De acuerdo? Tengo todito esto. Y vengo aquí y veo mi porcentaje acumulado. ¿Sí? Mi porcentaje acumulado, que es el 97.3. ¿De acuerdo? Entonces, el porcentaje acumulado, como podemos ver,
se va dando de la suma, de la sumatoria que van dando este con este. Ahí, 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 ahí. Porcentaje acumulado. ¿Sí? Para decir cuánto se va juntando. Entonces tenemos ahí 97.3 el porcentaje de individuos que tienen 6 hijos o menos. Ahora, otro ejemplo. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? ¿De acuerdo? Aquí viene otro signo, inferior o igual, menor o igual al 50%. ¿Qué cantidad de hijos es tal que al menos el 50% de la población tiene una cantidad inferior o igual? Más o menos el 50%. ¿Sí? Estamos hablando del 69.5, que corresponde a los que tienen 2. ¿Sí? 2. ¿Sí? Estamos viendo eso. Al menos el 50% tiene una cantidad inferior o igual. ¿Por qué? Agarro menos del 50%, igual o menos del 50%. Aquí, el 50%, miren bien, está entre 69, ¿sí? Está aquí, arriba de 69, entre 44 y 69. Entonces, por eso lo tomo en cuenta este, ¿sí? Este, ¿qué cantidad? Aquí está el 2. Por lo menos el 50% tiene una cantidad inferior o igual. Y aquí está muy por encima, muy por debajo. Gráficos para variables cualitativas. Podemos utilizar las barras. Alturas proporcionales a las frecuencias absolutas o relativas, ¿sí? Su vida es excitante o aburrida, dice aquí, ¿no? Aquí están las opciones, ¿sí? Se pueden aplicar a variables discretas. Los diagramas de sectores, como las tartas o tortas, los polares, tenemos también los círculos y demás, no se deben usar con variables ordinales, con primero, segundo, tercero, cuarto. ¡Ojo! El área de cada sector es proporcional a su frecuencia, es proporcional a su cantidad. Obvio, ¿no? Aquí tenemos 58% y aquí tenemos 42%. Bueno, estoy redondeando. Entonces 58 es más grande, pues. Pero el otro es menor, pero con una diferencia mínima. A eso se refiere, proporcional a su frecuencia. Si estamos hablando solo del 2%, va a ser un chiquitito, pues, en proporción. Los pictogramas, que son dibujitos, son bastante simpáticos. Eso ya es como para personas, no sé, que no tienen mucha experiencia, como para niños así. Fáciles de entender. El área de cada modalidad debe ser proporcional a la frecuencia. De los dos, ¿cuál es incorrecto? Por ejemplo, botellas de cerveza recogidas en un fin de semana. 100 kilogramos en la ciudad A, 50 kilogramos en la ciudad B. ¿Sí? Como podemos ver aquí, hay un cerdo de un tamaño, hay otro cerdo de otro tamaño, que representa este al 50 al 100. Dice, ¿cómo venimos al colegio? En auto estos, en bicicleta estos, caminando estos, por bus estos. ¿Sí? Y aquí el número de niños se va a expresar. Autos, bicicleta, caminando, bus. ¿Y cuántos números? ¿Cuántos niños? 3 en auto, 4 en bici. Y aquí tenemos 8 caminando y 3 en bus.
muy comprensivo. Estos son los pictogramas que se refieren a fotografías o a dibujos, ¿sí? Tenemos los gráficos diferenciales para variables numéricas. Son diferentes en función de que las variables sean discretas o continuas. Valen con frecuencias absolutas o relativas. Tenemos el diagrama de barras para variables discretas, ¿sí? Se deja un hueco entre barras para indicar los valores que no son posibles. ¿De acuerdo? Ahí. Valores que no son posibles. Y tenemos los histogramas. El área que hay bajo el histograma entre dos puntos cualesquiera indica la cantidad en porcentaje o frecuencia de individuos en el intervalo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos edad del encuestado y la cantidad que hay. Aquí, como podemos ver, no están marcadas todas las líneas. Tenemos 20, 40, 60, 80, ¿sí? Entonces ya puedo ir dividiendo aquí. Entonces puedo poner, no sé, aquí tendríamos que dividir en 2 más. Ha quedado un poco confuso. 20, 40, porque digamos el 30 tendría que caer aquí a la mitad, el 50 aquí a la mitad, aquí el 70 a la mitad. Entonces si cae el 30 aquí a la mitad, el 30 ahí a la mitad, entonces podemos estar viendo más o menos el 25 y el 35, más o menos, ¿sí? El 45, el 55, el 50. Ahí tenemos el diagrama para variables discretas, los histogramas para variables continuas. Bien, entonces falta el otro tema, que lo vamos a poner mañana. Es ya con resolución de algunos otros ejercicios más. Estos conceptos hay que irlos repasando. Es un poco la parte árida de la estadística que tampoco nos tiene que asustar. Vamos a ir practicando lo más que se pueda y vamos a dejarles el material más importante que les ayude a que tengan una base y puedan complementar para en adelante utilizar de una manera adecuada. Entonces, mil disculpas de nuevo por el retraso. Vamos a seguir en contacto. Cualquier cosa, por favor, estamos hablando. Y bueno, tengan ustedes una muy buena semana. Hasta que nos volvamos a encontrar, estén pendientes. Vamos a enviar más material. Muchas gracias.